Bienvenidos a la cuarta plática dominical de este mes de noviembre, donde hemos tratado el hogar como tema del mes. Hemos recordado que no hay lugar como el hogar, donde está lo mejor de nosotros y donde comienza y termina el viaje que realizamos todos los humanos continuamente. Es nuestro proceso de maduración. Pocos hemos tenido realmente la experiencia de vivir en nuestro hogar ideal. Algunos han tenido hogares con experiencias adversas, pero hoy somos adultos y podemos reeducarnos. El tema de esta semana es Bienvenido a la casa de tus sueños. Y para dar este tema, está aquí Ale. Va a ser Alejandrina García y yo, Katia Alexandrov del Perú. ¿Vale? Bueno, como sabemos, todos comenzamos cada reunión con una invocación. Entonces, los invito a ponerse cómodos y a dejar de lado los pendientes. Hacemos una respiración profunda y al exhalar, cerramos los ojos. Dejamos atrás cualquier pensamiento, idea, falsa creencia que nos esté trayendo emociones que nos puedan confundir. Y libre de cualquier interferencia, reconocemos la presencia que está en cada uno de nosotros. Punto de conciencia de esa mente infinita, divina, que lo es todo, lo puede todo, lo sabe todo, y de quien somos uno y lo mismo, como una gota y el océano. Con este entendimiento, sabemos que nuestra palabra siempre nos trae su fruto como respuesta. Y hoy vamos a escuchar a Ale hablarnos del lugar donde se realizan tus sueños, por lo que nos preparamos a disfrutar de este banquete sobre el tema. Bienvenido a la casa de tus sueños. Y sabiendo que este momento es bueno y muy bueno, decimos todos juntos, y así es. Y así es. ¿Llegó Ale? Sí, aquí estoy. Listo, Hola. entonces. Gracias, Katia, No, gracias. con mucho gusto, tú sabes. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Bueno, vengo corriendo del círculo de lectura, pero aquí me tienen, con mucho gusto, con mucho amor. Me encanta el color de tu blusa, Katia, me encanta. Gracias. En cambio, mírame a mí de negro. Bueno, en fin. Bueno, vamos a iniciar con esta charla del día de hoy. Quiero decirles que no puedo abrir mi PDF, espero que más adelante lo logre, pero bueno, vamos a iniciar con esto. El tema de todo el mes ha sido el hogar. Como ustedes saben, hemos abordado nuestro entendimiento de hogar, pero esta ocasión vamos a abordar el tema de regresando al hogar de tus sueños. Y lo primero que quisiera hacer es abordar el arquetipo de hogar. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil distinguir que hogar y hoguera tienen la misma raíz, ¿ok? Se refiere al calor. Hogar y hoguera se refiere al calor. Entonces, podríamos decir en general que el hogar es ese lugar que sentimos cálido. Muchos de nosotros utilizamos en lenguaje coloquial decir, cuando fuimos a un lugar que ha sido muy bonito, muy bueno para nosotros, decir, me sentí como en casa, me sentí como en mi hogar, ¿no? Y esto es lo que vamos a explorar hoy en día. Yo quiero compartirles una anécdota de algo que
que viví en un momento muy importante de mi vida y que para mí hizo una diferencia radical en cómo viví la situación. Cuando hace 15 años, bueno, más, cuando mi papá, se enfermó y empeoró, para mí fue una situación muy difícil porque justo en esa época, el papá de mi hijo mayor se fue. Entonces, de pronto, verdaderamente de pronto, porque en el mismo mes que a mi papá le diagnosticaron el cáncer, que mi papá ya tenía insuficiencia renal, pero le diagnostican cáncer, en ese mismo mes mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos. Se lleva a mi sobrino, que mi sobrino era como mi hijo, yo lo cuidaba, yo me hacía cargo de él. Se va el papá de mi hijo y todo se vuelve caótico, todo se vuelve caótico. Yo justamente ya no sentía eso como un hogar, ¿no? Ya no estaba mi hermana, ya no estaba mi sobrino que era muy alegre, ya no estaba el papá de mi hijo. Mi papá, lo digo así, ya no estaba tampoco. Mi papá comenzó a convertirse en otra persona. Era como si la persona que yo había conocido ya no estaba ahí. Lo que yo veía era una persona llena de dolor, de sufrimiento. Y era tan duro porque estaba en mi casa, en mi hogar, pero no lo sentía para nada como esta raíz de la que acabo de hablar. No lo sentía como calidez, no lo sentía como comodidad, no lo sentía como un lugar que me abrigara. Al contrario, ¿no? Era tremendo, era tremendo. Y en esos apuros, yo tenía una vecina que sus nietos iban al mismo colegio que mi hijo, y entonces me veía siempre correr, ¿no? Yo iba, yo iba a toda prisa por él, a dejarlo, a recogerlo, y entonces ella se acercó y me dijo, no te preocupes, cuando no puedas, yo lo recojo por ti. Yo me lo llevo a mi casa y si te tardas más con tu papá en el hospital, lo que sea, no te preocupes, yo le sirvo la comida, yo me ocupo de él, ¿no? La verdad que al principio yo no lo aceptaba ya saben ustedes, ¿no? Así somos muchos mexicanos, porque me daba pena aceptar la ayuda, porque no sé qué, pero en algún momento tuve que recurrir a su apoyo porque no tenía muchas alternativas. Entonces, ella muy amable y amorosamente recogía muchas veces a mi hijo junto con sus nietos y lo llevaba a su casa. Cuando yo llegaba por él, él ya había comido, cosas así, ¿no? Y a veces me decía, este, si necesitas que aquí se quede un día, me lo puedes dejar, ¿no? Y para mí eso era como una locura, como yo jamás dejaba a mi hijo en manos de nadie a menos que fueran mis hermanos, ¿no? En nadie más confiaba para cuidarlo porque mi hijo se enfermaba mucho, tenía muchos temas de salud. Entonces, gracias Raúl, gracias, te leo. Entonces, era como que no me sentía cómoda, pero con el tiempo y al ver su amabilidad y tanto amor, empecé a aceptarlo de buena gana, sin resistencia. Más tarde, mi papá falleció y entonces mi mamá y yo recuerdo un día que después de que pasó todo esto del funeral y que mi hermano había venido del extranjero, mi hermana había venido del extranjero para el funeral y habíamos pasado como 2 semanas en familia, todos juntos. Cuando pasó este periodo, me acuerdo perfectamente que un día nos sentamos mi mamá y yo y estábamos viéndonos y mi mamá me dijo, obviamente llorando, me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ahora somos como 2 perros perdidos.
dijo, ahora no tenemos a dónde ir ni nada que hacer. Y era cierto, porque nuestra vida se había centrado esos casi 3 años en cuidar a mi papá, en atenderlo, y era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya no tenemos nada que hacer, no tenemos a dónde ir, no tenemos. Y fue un proceso muy difícil porque mi mamá tenía mucho dolor, mi mamá no quería estar con nadie, tampoco conmigo, y yo me sentía verdaderamente como con mi hijito, ¿no? Pero como un perrito perdido con su hijo ahí, un poco extraviados. Esta vecina me decía, pues ven a comer a la casa, ¿no? Y celebraba algo con su familia y me decía, pues ven, ¿no? Y yo iba, y de pronto ella me vio una nueva familia. Me incorporó con sus hijas, con sus nietos, hacía reuniones y siempre era yo invitada como alguien más de la familia. A veces no invitaban a nadie más que a mi hijo y a mí. Después yo pude integrar a mi mamá cuando ella estuvo mejor. Y quería contarles estos porque hace ya va a ser 2 años que ella hizo su transición justo con la pandemia. Y para mí fue tan, tan doloroso, pero al mismo tiempo siento tanta gratitud. Y hace unos días platicaba yo con su hija que no ha podido reponerse, no ha podido superarlo, y me decía ella, es que sigo sin entenderlo, Ale, ella era tan buena, ¿por qué? Y esto y aquello. Y me dijo, y entonces yo me pregunto, ¿de qué sirvió que ella fuera tan buena? Y yo le dije, yo te puedo decir con certeza que sirvió de mucho, porque ella a mí me dio un hogar cuando yo me sentía perdida, porque ella para muchos de nosotros, para ti, para tus hijos, fue ese lugar cálido a donde recurrir. Ella fue ese hogar al que yo pude regresar. Entonces, quise contarles esta historia porque un hogar no necesariamente es una casa, porque un hogar no necesariamente es nuestra casa, porque ese hogar al que yo recurrí, que fue ella en cierto momento, me hizo darme cuenta que ese hogar estaba dentro de mí. Me hizo recordar que eso estaba dentro de mí. Me hizo estar cerca de ella y que ella me diera ese calor. Me hizo darme cuenta que ese calor estaba en mí, que le soy. Ese hogar siempre está dentro de nosotros. Es ese fuego divino que está, que arde, que nos abriga, que es cálido. El arquetipo del hogar es eso. En constelaciones familiares nosotros decimos que hogar, madre y tierra son lo mismo. Esa madre, hablando como arquetipo, es esa calidez y esa nutrición, ese lugar que nos abriga. Y ese lugar que nos abriga está dentro de nosotros mismos. A veces para algunos de nosotros, la ciencia de la mente ha sido ese hogar. En muchos momentos ha sido ese hogar que nos nutre, que nos recuerda que somos amados. Pero eso nos lo recuerda, porque eso está en nosotros, porque eso es parte de nuestro ser, porque esa es nuestra naturaleza, porque no hay dos naturalezas sino una, y esa naturaleza es hogar, es calidez. Hablando de calidez, de la hoguera, esa calidez está dentro de nosotros. Les voy a leer la afirmación que los invito a realizar. Estoy en casa donde quiera que vaya. Es decir, hasta que podemos recordar y sentir esta calidez en nuestro corazón, entonces vamos a sentirnos en casa donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos. Gracias a esa calidez en mi ejemplo, gracias a esa calidez que me recordó la señora Alicia, es que yo pude recordar ese fuego en mí, retomar esa alegría, reírme como yo soy, ser quien soy, darme cuenta que ese calor estaba en mí. A veces necesitamos regresar un poco a esos lugares donde podemos sentir esa calidez
y recordar ese fuego. Y entonces, ese recordar a veces podrían ser nuestras prácticas espirituales. Esas prácticas que nos llevan de regreso a nosotros mismos. Recordemos que nosotros estamos en un viaje constante. Todo el tiempo, las experiencias que pasamos nos llevan de regreso a nosotros mismos. Todos regresamos al hogar. Todos estamos constantemente caminando y siempre regresamos al hogar. ¿Qué significa entonces, desde este punto de vista de la ciencia de la mente, el hogar? ¿Qué significa? Significa la presencia. A veces no podemos ver esa presencia en nosotros. No podemos porque nos han pasado muchas cosas, porque pensamos que en nosotros solo hay dolor, porque sentimos ese dolor, porque sentimos miedo, porque sentimos angustia y no queremos estar con nosotros mismos. ¿A cuántos de nosotros nos pasó, por ejemplo, con la pandemia? ¿Cuánta gente no quería estar en su casa consigo mismo? No podían estar con ellos mismos, tenían miedo de estar consigo mismos, de estar con el dolor y con mis pensamientos y con esas angustias y con esos miedos. Pero estamos transitando este viaje, donde a veces las prácticas espirituales nos llevan a encontrar y ver esas cualidades en otros lugares y en otras personas, a través de las prácticas como la meditación, el silencio, a veces el servicio, ¿no? Servir a otros nos puede llevar de regreso a casa. Cuando nosotros no podemos ver en nosotros mismos ese amor, esa calidez, podemos encontrarla sirviendo a otros, haciendo caridad. Podemos encontrarlas en esos espacios de silencio, practicando la presencia, viendo a Dios en todo y en todos. Podemos encontrarla a veces en la oración, podemos encontrarlo en la meditación. Eso es parte de nuestro viaje. Finalmente vamos a regresar a casa, vamos a regresar a ese calor. Y ese calor siempre es en nosotros mismos. Vamos a regresar a ese punto donde somos espiritualmente maduros. ¿Qué significa para nosotros ser espiritualmente maduros? Pues reconocer todas estas cualidades de Dios en nosotros. Eso significa darnos cuenta que en nosotros está todo esto y que podemos hacer uso de esto y que podemos usar una ley que también es Dios y que también es calor a nuestro favor. Si nosotros, donde estamos ahora, en el lugar que estamos ahora, llamémosle trabajo, llamémosle casa, donde sea que estamos ahora, no podemos percibir esa calidez, podemos darnos cuenta que siempre, siempre, siempre podemos cultivar estas cualidades, podemos acercarnos a aquello que queremos. El hogar es siempre ese lugar donde nos sentimos realmente cómodos y podemos ser quienes somos. Eso es el hogar. Podemos ser auténticos. Si todavía no sentimos eso, entonces todavía no estamos en contacto con esa chispa dentro de nosotros mismos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer si todavía no nos sentimos en casa, si todavía no percibimos ese hogar que es dentro de nosotros? ¿Qué pasa si todavía lo sentimos afuera? Bueno, pues nos damos la oportunidad de experimentar eso que nuestra alma anhela, porque estas, si pudiéramos hablar metafóricamente, las llaves de nuestro hogar, las llaves de ese hogar de los sueños, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones. Y poder entrar a ese hogar está en nosotros, en determinar esa posibilidad. Como les acabo de poner en mi ejemplo, podemos abrazar al mismo tiempo las emociones,
podemos admitirlas, podemos decir, tengo miedo. Y aún así, elegir y aún así aceptar esa calidez en mi corazón. Y si no puedo sentirla en mi corazón, como estamos ahora en este grupo, puedo acercarme a alguien, a algo. Nosotros en Ciencia de la Mente, por ejemplo, hacemos oración para otros. Oramos juntos también. Yo, por ejemplo, tengo un círculo de oración todos los días del año a las 8 de la noche y nos reunimos varias personas a orar. Y yo creo que ese es un espacio donde podemos sentirnos en nuestro hogar, de regreso a nuestro hogar. Al mismo tiempo, el espacio nos recuerda que esa calidez está dentro de nosotros. Entonces, yo los animo a que cada uno nos preguntemos, ¿cuál es esa práctica que de momento yo puedo llevar hasta que me recuerde que ese hogar está dentro de mí mismo? ¿Cuál es esa persona que me recuerda esa calidez? ¿Cuál es esa práctica? A veces, a veces no podemos encontrarlo. Nos resulta muy difícil sentirnos bien en donde estamos y con nosotros mismos. Pero si hacemos prácticas, si nos comprometemos con nuestra práctica, vamos a permitir que ese calor surja en nosotros, porque eso ya está ahí. Cuando nosotros contactamos con otras personas, como yo con la señora Alicia, es que simplemente me sentía otra vez en calma y ese calor que había en mí, ese fuego que había en mí, volvió a encenderse. La chispa nunca se apagó. Si se hubiese apagado, entonces no hubiera tenido oportunidad de que se encendiera de nuevo. Pero ahí está, porque es Dios en cada uno de nosotros. Y Dios siempre está brillando y Dios siempre es cálido. Pero tenemos que encontrar eso, ese lugar, esas circunstancias que nos permiten ser quienes somos. A veces Ciencia de la Mente es eso para nosotros. Es el lugar donde nos sentimos cómodos, donde sentimos que podemos ser quienes somos, auténticos. Y es parte del hogar, la autenticidad. Mientras no podamos ser auténticos, realmente no estamos en nuestro hogar. Voy a poner, voy a decir una tontería, pero quien me conozca ya saben que así soy. Es como cuando en tu casa andas en calzones, ¿no? No te avergüenzas y no estás pensando, ay, me van a criticar. No, ya me conocen que ando en calzones, ¿no? Ya me conocen, no tengo que guardar, no tengo que posar. Soy quien soy, puedo ser quien soy, ¿no? Entonces, yo puedo ser quien soy, pero es válido acudir a esos lugares y a esas personas que nos hacen recordar ese calor, que nos hacen darnos cuenta que el hogar está dentro de nosotros mismos, que donde quiera que vaya, estoy en mi hogar, estoy cálido, estoy como cerca de la hoguera, esa es la idea. Voy a leerles un texto, es que no puedo, no sé por qué no puedo compartir la presentación que tengo aquí. Dice, la culminación de este viaje psicológico espiritual es la trascendencia. Abraham Maslow en la pirámide se refería como los niveles más altos, inclusivos y holísticos de la conciencia humana, en comportamientos y relaciones y consigo mismo, con otras personas significativas, con los seres humanos en general, con las especies, con la naturaleza, con el cosmos, con una finalidad en un lugar de medio. El héroe regresa a casa con la intuición, la sabiduría y el poder. Este poder que ha obtenido en el viaje y el cual está destinado a ser compartido. Un adulto maduro llega al reconocimiento de que la vida es un regalo y vive con un propósito y con el compromiso de servir a un bien mayor. Él o ella
Vive con una conciencia de la interconexión de la vida y el amor como fuente y sustancia de esta conexión. Esa es nuestra intención, llegar a ser estos adultos maduros, llegar a comprender y a sentir la vida como un regalo, recordar el regalo de la vida dentro de nosotros, sentir esa calidez. Y cuando regresamos verdaderamente a casa, y este es mi punto, sin poses, cuando verdaderamente regresamos a casa, ese calor es emanado por nosotros hacia otros. Así como la señora Alicia, que emanaba ese calor, que compartió conmigo, con mi hijo, con mi familia, y que después yo pude también dejar que ese calor surgiera de mí. Entonces, nosotros estamos en casa donde quiera que estamos, pero tal vez necesitamos recordarlo aún. Entonces yo los animo a encontrar esta práctica. Y si ya están de regreso a casa, si ya se saben de regreso en el hogar, si pueden sentir este calor dentro de ustedes, entonces ahora tal vez nos toca permitirnos ser ese calor que emana hacia los demás, donde los otros por un momento pueden encontrar abrigo, como cuando los peregrinos buscan un lugar cálido, cuando los peregrinos se sienten fuera de casa y están buscando un lugar donde pasar la noche oscura del alma. Tal vez podemos ya ser ese techado, ¿no? Por un momento donde ese refugio para alguien en la noche oscura del alma. Y con eso voy a culminar mi plática para darle paso a la meditación con Katia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Y aprovecho para para darme cuenta, me he dado cuenta que Ale nos ha hecho recordar que la casa de nuestros sueños está en cada uno. Pero también nos podemos preguntar, ¿dónde están las llaves para abrir la puerta de nuestra propia casa? Y no nos damos cuenta que estas llaves ya están en nuestro corazón y en nuestra mente. Que lo único que tenemos que hacer es descubrir cómo desbloquear la posibilidad y la alegría de estar en casa donde quiera que vayamos. Si sabemos que somos seres espirituales y que estamos viviendo una experiencia humana, entonces todos podemos deducir que nuestro verdadero hogar está en el espíritu. Nuestro reino está en el espíritu. Sabemos que por ser uno con el Creador, llegamos a esta experiencia humana como seres perfectos, enteros y completos. Pero muchas veces nos olvidamos de dónde venimos y quiénes somos. Y nos encontramos y nos enfrentamos a peligros, adversidades. Y como héroes, como aquel que se armó de valor para emprender el viaje, aquel que trascendió las limitaciones falsas para volver a la esencia del ser, hacemos todos y cada uno de nosotros el viaje hacia nuestro despertar. ¿Despertar a qué? Al conocimiento de la verdad de quién somos. ¿Y quién somos? Como ya dijo Ale, y todos sabemos, somos seres espirituales, parte de un todo mayor que caminamos hacia la iluminación plena. A ser esa persona que sabe por qué estar aquí, que sabe lo que está haciendo y vive la vida espiritual como Jesús, nuestro mejor ejemplo. Ahora les he preparado una meditación que nos va a ayudar a experimentar esa calidez de nuestro hogar que muchas veces olvidamos.
Nos tomamos este momento para, a través de esta meditación, internarnos en el centro de nuestro ser y experimentarlo como la casa de nuestros sueños. Con la intención de desbloquear la posibilidad y la alegría de sentirnos en casa, donde quiera que vayamos, respiramos profundamente. Inhalamos. Y al exhalar, cerramos o entrecerramos los ojos. Nos acomodamos donde estemos con la espina dorsal derecha. Los pies apoyados en el piso y levemente separados. Las manos sobre los muslos. Las orejas separadas de los hombros. Los hombros echados hacia atrás. Y en esta posición de apertura comenzamos a respirar profunda y lentamente, inhalando con mucha tranquilidad, sin prisa, y al exhalar, dejando ir todo lo que ya no necesitamos en este momento. Comenzamos con nuestro cuerpo físico. Sentimos cómo poco a poco, con cada respiración, se van soltando los pies, las pantorrillas, los muslos. Se suelta nuestro torso, la espalda, los brazos. Se sueltan nuestros hombros, el cuello, la mandíbula, los párpados. Inhalamos y exhalamos. Continuamos con nuestra mente. Con cada respiración dejamos ir lo que nos pueda confundir. Cualquier pensamiento, cualquier memoria dolorosa, cualquier idea errónea, cualquier falsa creencia. La soltamos, parten. Nos sentimos más liberados. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora atendemos a nuestro cuerpo emocional. Con cada respiración vamos a soltar nuestros temores, vergüenzas, angustias, discordias, enojos, culpas, tristezas. Vemos
cómo se van alejando. Ya nada nos molesta. Inhalamos y exhalamos. Y en este estado de calma, de tranquilidad, recordamos que en cualquier momento podemos acceder a nuestro hogar espiritual, al amor incondicional, la totalidad y unidad que nos empodera para alzar vuelo y ser plena y libremente la mejor versión de nosotros mismos. Recordamos que nuestro hogar es el único lugar de amor y aceptación incondicional, donde nos sentimos libres para expresarnos plenamente, para tomar decisiones importantes y para dar a nuestros descendientes raíces y alas. Recordamos que nuestro hogar es el lugar donde las oportunidades de sanación se manifiestan en todos los aspectos. Es donde iniciamos, navegamos y resistimos las pruebas y tribulaciones necesarias para el aprendizaje y crecimiento de nuestra vida. Y recordamos que la llave de la casa de nuestros sueños está en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nos podemos sentir en casa donde quiera que vayamos. Este conocimiento nos trae una sensación de paz, de bienestar. Inhalamos amor. Exhalamos gratitud. Inhalamos amor. Exhalamos gratitud. Inhalamos amor. Exhalamos gratitud. Y alineados con la inteligencia infinita, nos vamos a dirigir a ese lugar sagrado al que pertenecemos en su totalidad. A ese lugar que ya existe dentro de cada uno. A ese lugar cuyo camino podemos señalar a otros, pero que cada uno debe encontrarlo por sí mismo. Dicho por Brené Brown en estas palabras: una vez que nos pertenecemos completamente a nosotros mismos y creemos completamente
en nosotros mismos, la verdadera pertenencia es nuestra. Nos internamos en nuestro centro sagrado, en el núcleo de nuestro ser, en nuestro verdadero hogar, donde solo hay paz, armonía, luz, amor, donde estamos conectados con nuestra fuente, donde podemos sentir la presencia perfecta detrás de todo, la luz brillando desde nuestro interior, haciéndose cada vez más radiante, abarcándolo todo, colmándolo todo. Donde entregados a esta experiencia, podemos reposar sonrientes, repitiéndonos mentalmente: estoy en casa, donde quiera que vaya. Estoy en casa, donde quiera que vaya. Estoy en casa, donde quiera que vaya. Poco a poco vamos saliendo de esta meditación. Respiramos profundamente. Inhalamos amor. Y exhalamos gratitud. Y así vamos regresando a nuestro ambiente. Empezamos a escuchar los ruidos exteriores. Empezamos a mover nuestros pies, nuestras manos, brazos, cuello, cabeza. Llenos de alegría y con la confianza que tenemos el poder para regresar al lugar que anhelamos cuando elijamos hacerlo, decimos todos juntos: y así es. Así es. Y así es. Y así es. Y así es. Y así es.
Qué lindo, chicas, qué bonito, qué bonita participación. Pues antes de continuar, si alguien tiene algún mensaje, algún recordatorio, puede participar. Yo, Raúl, Betty. Adelante. Muy buenos días a todos. Pues solamente agradecerles el recordarnos que donde quiera que estamos es nuestro hogar y que francamente está dentro de nosotros. Y yo también cuando Ale comentaba y platicaba sus experiencias, podía sentir algunas que también viví en algún tiempo de mi vida. Y agradezco esa sinceridad y ese decirnos. Y por otro lado, Katia, la meditación me encantó, me pude meter totalmente a ella, me siento contenta, feliz, en paz y sobre todo muy a gusto de verlas. Bendiciones, maravillosa charla, maravillosa meditación. Gracias. Sí, nada más un Gracias. comentario. Tenemos que cerrar en Facebook Live antes del compartir. Nada más queremos saber si alguien tiene algún anuncio, si no, para cerrar con una bendición. Adelante, Maite tenía. Maite tiene anuncios. adelante, Maite. Y yo tengo un anuncio. Bueno, este verano en Mérida, que es justamente el Centro para la Vida Espiritual, de donde está que nos representa Ale, está ofreciendo varios cursos, ¿ya? Varios cursos certificados. Entonces yo les sugiero que visiten la página de Centro para la Vida Espiritual Mérida, donde van a poder encontrar muchos cursos. Están en agenda, la agenda todavía está en elaboración, ¿ya? Sin embargo, a mí lo que me gustaría decirles es que si desean iniciarse en este camino de la ciencia de la mente, o sea, si están todavía así como con ganas de, uy, esto me gustó, ¿cómo será? Quiero comenzar, me provoca, ¿no? Y quieren iniciarse, ¿no? Y quieren iniciarse de manera divertida. Yo voy a estar facilitando el curso Más allá de los límites, es un curso certificado, es uno de los primeritos, de hecho es casi el primerito, uno de los primeritos, y también lo estoy facilitando en Mérida, yo soy miembro de Mérida, del Centro para la Vida Espiritual Mérida, y va a ser todos los jueves de 6:30 a 9:30 hora México. Así es que todas las personas que estén interesadas en iniciar este camino de una manera divertida, porque les aseguro que va a ser divertido, están cordialmente invitados a pasarla de cuento fácil, un poco incorporando estos conceptos fundamentales de la ciencia de la mente en nuestras vidas para hacer de nuestro hogar esto que es, ¿no? El hogar de nuestra verdadera naturaleza divina. Muchas gracias por la plática, Katia, Alejandra, me encantó. Recordé muchas cosas y la pasé de cuento. Gracias. Gracias, Maite. Gracias. Y bueno, aprovechando la oportunidad de que Maite nos menciona los cursos que están abiertos ya en Mérida, bueno, vamos a tener el curso de Maite, con Maite, que es Más allá de los límites, pero vamos a también tener Economía Espiritual, donde participa, por cierto, Betty Llana. Yo voy a facilitar un nuevo curso que se llama El arte y la ciencia del TEM. Para quien me conoce aquí saben que yo amo el TEM y me encanta y voy a facilitar ese curso, así que quien esté interesado, ahí vamos a estar. Ese va a ser los jueves de 6 a 9 por la noche, hora del centro de México. Vamos a tener también el curso de sintonización con Pablo, vamos a tener, no recuerdo el otro, y desde luego estamos dando practicante año 1 y 2, así que bueno, por ahí si quieren sumergirse en la página, tenemos muchas actividades. Acuérdense que tenemos más que eso, tenemos el círculo de oración, tenemos una actividad en la mañana, tenemos el círculo de lectura los domingos antes de la plática, siempre lo tenemos, nos la pasamos bomba, así que son bienvenidos siempre. Y bueno, esos son nuestros anuncios. Raúl, ¿quieres que ya cerremos con la bendición o alguien más tiene algo que anunciar? No, cierra tú, Alejandrina. Gracias. Bendición, gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Gracias, Clara. Gracias, Raúl. Gracias a todo el equipo por el apoyo. Gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Vamos a inhalar profundamente.
abriendo el pecho y exhalamos, soltando todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede, en el entendimiento de que todas las experiencias son sucesos que tienden a pasar, a desaparecer. Y en la convicción de que hay una chispa divina, un fuego divino, que está siempre cálido y ardiendo en cada uno de nosotros. Ese hogar al que siempre podemos regresar, que siempre tiene las puertas abiertas, con la certeza de que en nuestra mente, en nuestro corazón, están esas llaves siempre disponibles, que siempre, siempre, siempre este hogar nos va a brindar todo aquello que necesitamos y mucho más. Y sabiendo que esto es así, animosos de encontrar eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y al mismo tiempo de brindarlo a los demás, nos vamos guiados, bendecidos, sostenidos, sintiéndonos así, plenos, en confianza, en plenitud de caminar en esta vida, de avanzar esta semana, sabiendo que somos siempre llenos de todo bien, y así es. Y así es. Y así es. Gracias, Ale. Y con estas Y así es. palabras de nuestra querida Alejandrina, despedimos